Buenas tardes, hoy voy a hablar sobre la globalización y yo. Mi nombre es Jesús David Correa Carrillo, matrícula 732602. Para empezar este tema tenemos que definir qué es la globalización. La globalización como tal ha tenido varias definiciones a lo largo del tiempo y no hay una definición como tal que se considere totalmente correcta. Pero aquí puse tres definiciones que considero yo que son las más acertadas. Para empezar, podemos definir la globalización como un fenómeno inevitable en la historia humana. Este ha acercado al mundo a través del intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y cultura. Después podemos tener la globalización que puede entenderse de forma general como la creciente interdependencia entre países, culturas y sociedades. Y por último, tenemos la definición según la Real Academia Española. Esta es una definición más técnica y exacta y va enfocada a un término un poco más económico. Esto define la globalización como la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Una vez definido a la globalización, podemos empezar a estudiar qué es lo que afecta. Para empezar, lo que afecta es la integración económica. Como mencioné anteriormente en las definiciones de globalización, la globalización es una interdependencia de los países, pero sobre todo hablando económicamente. Si bien afectan en términos como cultura, la sociedad, entre otros, una de las principales características de la globalización es la integración económica. Después tenemos, hay varias visiones, algunas más acertadas que otra, pero vienen de un punto de vista a favor y en contra. Por ejemplo, en el punto de vista en contra, habla sobre disparidades que se producen en el sistema comercial mundial de hoy en día, los cuales perjudican mucho a los países en desarrollo. Un punto a favor se considera como que países como China, Vietnam, la India, Uganda, entre otros países, que antes no eran tan susceptibles a una poderosa economía o un intercambio de bienes y productos con otros países, hoy en día se han abierto a la comunidad mundial y han reducido notablemente los índices de pobreza. En contra, un punto en contra también es que el proceso de globalización ha significado la explotación de gente en los países con desarrollo, producido por perturbaciones masivas, y esto pues ha aportado pocos beneficios. Y bueno, en general, la comunidad internacional debe seguir esforzándose por reducir las distorsiones en el comercio internacional, ya que muchas veces, y es una característica un poco o mucho mala de la globalización, es que esta favorece mucho a los países desarrollados, y lo que se tiene que buscar es crear un sistema más justo, en los cuales los países no tan desarrollados puedan empezar a resaltarse más. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos de países que han sido beneficiados por la globalización. Por ejemplo, India ha reducido la mitad de la tasa de pobreza en las últimas 2 décadas. Como vimos la diapositiva pasada, hay ciertos países que antes no tenían tanta participación económica comparado con los países que sí lo tenían. Pero por ejemplo, aquí tenemos casos de India y China también, que la globalización ha propiciado la mayor disminución de la pobreza de la historia. Jamás China había tenido índices de pobreza tan bajos. El número de pobres en las zonas rurales pasó de 250 millones en 1978 a 34 millones en los finales del siglo pasado. Y bueno, aquí tenemos algunos afectados por la globalización, el punto malo de la misma. Aquí podemos ver que muchos países de África no se han beneficiado de la globalización como tal. Sus exportaciones han seguido limitándose a unos cuantos productos básicos en comparación con aquellos países que son más desarrollados y que tienen la base de todas las exportaciones de productos en general. Algunos expertos también señalan que las deficiencias de las políticas y la infraestructura, la debilidad de las instituciones y la corrupción en muchos de los organismos públicos han marginado a diversos países, lo cual lo podemos ver actualmente en México. Hay muchos organismos públicos que tienen bastante corrupción, lo cual afecta a un desarrollo correcto del mismo país. Y hay otras personas que creen que algunos aspectos geográficos y climáticos también pueden desfavorecer a algunos países que
y los va dejando fuera del crecimiento mundial, lo cual es correcto, debido a que muchos países no tienen las condiciones necesarias para poder favorecer, no sé, exportaciones, intercambio de productos, un mismo viaje, por ejemplo. Esos ya son factores externos, pero los cuales son muy importantes para poder determinar si es un desarrollo correcto. Bueno, aquí tenemos algunos datos importantes para poder establecer un poco más el concepto de globalización y lo que ha afectado o beneficiado en general. Por ejemplo, en 2008, por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mundial, estamos hablando de 3.3 millones de personas, vivía en zonas urbanas. Se prevé que esa cifra aumenta a casi 5.000 millones para 2030. Y bueno, en 1800 solo el 2% de la población vivía en pueblos y ciudades. En 1950 solo el 30% de la población mundial vivía en ciudades. Y bueno, aquí tenemos, aunque las megalópolis, que es donde habitan más de 10 millones de personas, van a seguir aumentando, la mayor parte de la población, como quiera, va a vivir en ciudades de 500.000 habitantes o menos. A partir de aquí podemos establecer cuándo nace la globalización. Como ya pudimos entender un poquito más, el concepto de la globalización se puede entender como una interconexión mayor entre regiones y específicamente entre economías. La globalización como tal sería la culminación de esta transformación de aldea aislada al principio de la civilización humana a una aldea global, una ciudad global, una urbe global, por así decirlo. Y bueno, aquí tenemos una teoría de Marshall McLuhan en 1961 acerca del papel de los medios de comunicación electrónicos como creadores de esta aldea global. Esto empezó desde 1961 y lo podemos ver actualmente. Los medios electrónicos, la comunicación electrónica, la comunicación digital, todo esto ha sido básico para poder tener un concepto de globalización bien establecido y que siga creciendo como lo ha hecho hasta ahorita. Y bueno, lo que comenzó como un movimiento de carácter principalmente económico, se ha vuelto también de carácter industrial, comercial, lo que ha desembocado a una integración cultural, política y social. Bueno, aquí tenemos la globalización desde un punto de vista más económico. Como ya hemos hablado anteriormente, es uno de los puntales de crecimiento del capitalismo como sistema financiero dominante. Sin la internacionalización empresarial, difícilmente podríamos ver asistido el crecimiento económico de las últimas décadas. Y bueno, este proceso de internacionalización ha permitido a países como China o India, como los ejemplos que vimos anteriormente, que crezcan rápidamente durante los últimos años, gracias a la capacidad de adaptación que han estado mostrando a una economía de escala global. Pero también ha tenido rasgos desfavorables, como es que han dejado atrás a gran parte del continente africano y buena parte de Latinoamérica. Y bueno, hay mucha gente que argumenta que la globalización es uno de los principales factores por la cual la diversidad cultural del planeta se está acabando, porque pues ya se está haciendo uno mismo, por así decirlo. Bueno, aquí tenemos el comercio internacional, que es otro factor muy importante de la globalización. En los países ricos o desarrollados, la proporción del comercio internacional respecto del producto total aumentó del 32.9 al 37.9% entre 1990 y 2001. En los países en desarrollo, la proporción aumentó de 33.8 a 48.9 en ese mismo periodo. Si bien los países ricos o desarrollados tienen mucha influencia o la mayor influencia en cuanto al comercio internacional, los países en desarrollo, algunos, no todos obviamente, han demostrado una muy buen aumento de comercio internacional, como ya podemos ver en el periodo del 90 al 2000. Bueno, aquí tenemos 3 puntos básicos de la globalización para poder entenderlo mejor. Primero son las formas de comercio. Se tiene el comercio internacional, que es lo que estamos hablando ahorita, inversión extranjera directa, ya que muchas veces, por ejemplo en México, tenemos mucha inversión extranjera de países vecinos como Estados Unidos, Canadá o incluso países europeos, lo cual hace crecer a nuestra economía, pero también ellos se benefician de los productos que nosotros podemos exportarles. Y bueno, tenemos flujos de mercados capitales sobre todo. El siguiente punto es una participación uniforme. Como ya lo venimos mencionando muchas veces,
La participación de los diferentes países en la globalización no es la misma. Muchas veces los países pobres tienden a ser excluidos de la globalización, aunque esto no es una norma ya establecida. Hay muchos países en desarrollo, sobre todo, que han ido creciendo. Y bueno, la globalización existe desde siempre, no es una tendencia nueva. Sin embargo, ha ido aumentando en los últimos años, como ya lo habíamos mencionado, debido a las tecnologías que se han estado creando. Y debido a su aumento, se han creado organismos internacionales para poder controlar. Y bueno, ahora vamos a hablar de mi experiencia con la globalización. Desde que tengo memoria, he crecido con ella, he ido viendo el aumento gradual de este fenómeno. Ofrece oportunidades de educación, aún sin tener que ir a la escuela como tal. Día tras día podemos ver en internet, sobre todo, que hay varios papeles, varios trabajos, varios artículos, muchas cosas que pueden servir a la fomentación de la educación como tal. E incluso hay varios, tutoriales, videos, varias cosas que también ayudan al estudiante sin tener que ir como tal a una escuela. En lo personal, incrementa mucho el hambre, la necesidad, el gusto por conocer más países, ya que podemos verlos sin tener que salir de donde estamos, pero esa necesidad de poder adquirir más conocimientos y tener una mayor cultura, empaparse un poco más de todo eso, ha ido creciendo debido a la globalización. Y bueno, también hay aspectos no tan buenos. Afecta el comportamiento y actitud de los jóvenes. Muchas veces queremos los jóvenes entrar en tener un sentido de pertenencia a algún grupo. Se dividen muchos grupos de jóvenes según el dinero, lo que vistes, la clase social, raza, religión, muchísimas divisiones, y lo cual ha ido creciendo. Cada vez es más común eso debido a la globalización, y cada vez es más común que haya un grupo de jóvenes de tal clase social en extremos del mundo. También existe otra experiencia que se ha tenido, es que los problemas económicos son una constante en la juventud. Cada vez es más común que los jóvenes nos estemos relacionando con todos estos problemas económicos, lo cual conlleva un problema social. Por lo mismo que tenemos la necesidad de sentirnos que pertenecemos a algo, a un grupo, a alguna clase. Sentimos también la necesidad de crecer económicamente, lo cual pues ha ido de la mano con la globalización como tal. Y por último, los jóvenes hoy en día somos sujetos de cambio, es decir, todas las manifestaciones, todos los cambios culturales que han habido, cada grupo de jóvenes que se ponen de acuerdo para discutir sobre algún tema, sobre poder dar a conocer sobre cosas que no están cómodos ha sido posible muchas veces gracias a la globalización, gracias a las herramientas que se tienen hoy en día, y cada vez es más común que jóvenes de un extremo del mundo peleen por cosas que vemos hoy en día a la vuelta de la esquina. Entonces, como conclusión, la globalización ha estado desde siempre, pero hoy en día podemos verla mucho más activa debido a las herramientas que hemos tenido, y como jóvenes tenemos que aprender a usarlas para poder ser un sujeto de cambio correcto, un sujeto de cambio que pueda aprovecharlo y no quedarse estancado en la globalización, y así como los países no tan desarrollados, poder vernos estancados en ese no tener un desarrollo correcto que vaya de la mano con la globalización como tal. Y bueno, también otro aspecto, hablé mucho del tema económico debido a que considero que es un tema muy importante y que está siempre ahí en el día a día de sobre todo la juventud, y considero también eso que es un tema muy importante de tomar en cuenta, sobre todo para los jóvenes, y pues ver que probablemente buscar ayuda, buscar que no siempre se tiene que pertenecer a algo para poder estar bien, pero pues desgraciadamente es algo que últimamente ha sido muy común dentro de los jóvenes.